Hola hermanos, bienvenidos a nueva reunión más de Iglesia Redimidos, de Estudios Redimidos. Estamos estudiando, como ya es costumbre los domingos, los pilares fundamentales. Y mire cómo avanza el tiempo que ya estamos sobre el pilar fundamental número 11. Ese es el pilar que vamos a estudiar en este día, el pilar fundamental número 11. Es un pilar fundamental muy bonito. Como ustedes pueden ir viendo a través de esta serie, estos son los pilares que nos hacen lo que somos. Nos identifican como adventistas del séptimo día. El pilar de hoy es muy bonito, un pilar muy importante, los 10 mandamientos. Ese es el pilar de hoy. Así es que para empezar, antes de tener este estudio, vamos, como ya es costumbre, a elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Padre amado, gracias damos, Señor Santo, por esta luz que nos has dejado, por habernos escogido de todos los habitantes del mundo, Señor Santo, para poder entender estos pilares fundamentales, por habernos, por tu gracia, Señor Santo, mostrado el mensaje adventista y haber aceptado este mensaje adventista, Señor. Que esta luz que tú nos has dado sirva para que podamos compartirla, Señor Santo, con otras personas que nos rodean y poder decirles cuán cerca estamos de tu pronta venida. Oh Señor, todos estos pilares son fundamentales. Por eso se llaman así, pilares fundamentales. Tú los estableciste y gracias te damos nuevamente porque nos lo has hecho entender, Señor. Vamos a repasar hoy el pilar fundamental número 11. Pedimos tu presencia. Pedimos la presencia de tus ángeles con aquellas personas que van a escuchar estos estudios. Que sirvan de herramienta también para que podamos compartirlos, Señor Santo. Estos videos quedan ahí grabados y pueden ser de herramienta para poder hacer obra misionera también, Señor. Para compartir esta luz con otros hogares donde quizás no lo saben. Gracias nuevamente por ese privilegio que tenemos todos de llamarnos adventistas del séptimo día. Que podamos honrarte, Señor Santo. Que podamos representarte. Que nuestro carácter finalmente sea el carácter de Cristo Jesús. Ese es el verdadero sello de Dios. El carácter de Cristo Jesús. La mente de Cristo dominando y morando en nuestros cuerpos. Gracias por acompañarnos. Bendícenos. Que este programa sea para tu honra y gloria. En Jesús lo pedimos todo, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos. Comenzamos entonces con la primera diapositiva acerca de estos pilares fundamentales número 11. Vamos a avanzar con la primera diapositiva entonces. Nos dice así, pilar fundamental número 11. Como se ha dicho en otro lugar, los adventistas del séptimo día no tienen otro credo que la Biblia, pero se aferran a ciertos puntos de fe bien definidos, para los cuales se sienten dispuestos a dar razón a todo el que les pida. Las siguientes proposiciones pueden tomarse como un resumen de los rasgos principales de su fe religiosa, sobre la cual hay, hasta donde sabemos, una completa unanimidad en todo el cuerpo. Esto fue publicado casi de manera anual hasta el año 1914. Fue el último año en que se publicó esto, de manera casi constante desde 1872 primero y luego de 1889 hasta 1914. Estos son los pilares fundamentales bajo los cuales se fundó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dios puso pilares. Todo se puede modificar, dice, todo se puede revisar, nos dice consejos para escritores y editores, menos estos pilares fundamentales. Estos no se pueden mover. Son pétreos, son permanentes. Estos los dio Dios. Cualquier otra enseñanza o creencia la podemos revisar, no hay problema. Menos estos pilares fundamentales. Así que vamos a ver el pilar fundamental número 11 de hoy y vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Qué más creemos nosotros los adventistas? Ellos creen, así se publicaba, así estaba redactado en aquel momento,
que los requisitos morales de Dios son los mismos para todos los hombres en todas las dispensaciones, que estos están sumariamente contenidos en los mandamientos hablados por Jehová desde el Sinaí, grabados en las tablas de piedra y depositados en el arca, que fue llamada en consecuencia el arca del pacto o testamento. Que esta ley es inmutable y perpetua, siendo una transcripción de las tablas depositadas en el arca, en el verdadero santuario en las alturas, que también, por la misma razón, se llama el arca del testamento de Dios. Porque bajo el sonido de la séptima trompeta se nos dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y ahí se vio su templo, en su templo el arca de su testamento. Eso está en Apocalipsis 11:19. Así que vamos a ver la siguiente diapositiva y nos dice los 10 mandamientos en Éxodo 20 del 1 al 17. En su Biblia, hermano, amigo, usted que nos escucha, usted puede buscar ahí Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17, y vamos a encontrar ahí los 10 mandamientos. Mira lo interesante de esos 10 mandamientos, aunque toda la Biblia es inspirada por Dios, esta es la única sección que fue escrita directamente por el dedo de Dios. Éxodo 20, el 1 al 17. Ahí los encontramos. Así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a leer los 10 mandamientos, ¿sí? Porque ese es el pilar número 11, perdón. Mandamiento número 1 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Solamente podemos tener un Dios. Y Él está por encima de todo. Número 2 dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a todos los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento. No tenemos que hacer imágenes de lo que está en el cielo, ni inclinarnos a ellas, ni honrarlas. ¿Sí? Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a Jehová al que tomare su nombre en vano. El nombre de Jehová es santo, es sagrado. No podemos andar usándolo así nomás. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está delante dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. De los 7 días de la semana, nos está diciendo nuestro Padre Celestial, ustedes pueden trabajar 6 días. Úsenlos para sus cosas. Pero el sábado es un día apartado para mí. El sábado es el día de reposo. Es para que ustedes descansen de sus obras y para que tengamos una íntima relación en ese día. Para eso es el sábado. ¿Sí? Y entonces al final dice, por lo tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Es importante esto, hermano. Ese mandamiento, de todos los que vamos a leer hoy, es el único quizá que se ha olvidado. Y por eso es curioso que inicia con la palabra acuérdate. Acuérdate. Dios sabía que se iba a olvidar ese mandamiento. Pero es parte de los 10 mandamientos. Es parte de la ley vigente de Dios. Continuamos, hermanos. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tenemos que honrar a nuestros padres y madres, atenderlos, estar pendiente de ellos, amarlos, honrarlos. El apellido que llevamos es un legado de nuestro padre, de nuestra madre. Honrémosle también de la manera que vivimos, de la manera que somos. Versículo 6, mire qué interesante. No matarás. Versículo 7.
Mandamiento número 7. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. El 8. No hurtarás. 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El honor se protege aquí en este mandamiento. El 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, no codiciar. Es el mandamiento número 10. Estos son los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, escritos por el dedo de Dios. Esta es la ley de Dios. Bajo estos mandamientos se rige el gobierno de Dios. En el cielo se rige bajo estos mandamientos. Allá nadie anda cometiendo adulterio. Allá no roban. En el cielo no se mata. No hay codicia. ¿Sí? No hay codicia. Se guarda el sábado. Todo el universo, hermanos, así como me escuchan ustedes, todo el universo guarda el sábado. No honran a otros dioses. No tienen a otros dioses. No adoran imágenes. Esa es la ley bajo la cual se gobierna el cielo. Y fíjense que curiosamente, aún aquí en este planeta, en un mundo caído, se guardan estos mandamientos. Muchas culturas, indistintamente que hayan sido cristianas o no, en el pasado aún así, sobre todo de estas que estamos viendo ahorita en pantalla, la respetan. La legislación de todas las culturas, desde el pasado, desde el antiguo, se respetan muchos de estos mandamientos. ¿Sí? Y que la Biblia nos dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y algo de esa semejanza de Dios perdura todavía en la humanidad. En derecho, en muchas culturas se estudia y se le llama, en latín se usa la frase, el jus naturale. Jus es el derecho, o sea, el derecho natural. Un montón de culturas paganas, incluso, guardan algunos de estos mandamientos. El jus naturale, el derecho natural. Sí, eso quedó todavía desde que fuimos creados por nuestro Padre Celestial a su imagen y semejanza. Avanzamos, hermanos. Entonces vemos ahora, vamos a ver, vimos ya los 10 mandamientos y esta es una ley eterna, como vamos a ver a continuación. Vamos a ver el siguiente pasaje que nos dice Salmos 119:44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Eternamente. Esta ley es eterna. Aquí nos dice la Biblia. ¿Sí? Continuamos. Eclesiastés 12:13. Mire qué interesante. Para esto fuimos nosotros creados acá. Mire lo que dice. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios, o sea, obedezcámosle a Dios. Honremos a Dios. Alabemos a Dios y guardemos sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. O sea, rijámonos bajo las leyes del reino celestial. Eso es todo. Eso es lo más importante en este mundo. Avanzamos. Isaías 24:5. Mire qué interesante este pasaje. Dice, y si lo podemos leer, si lo pudieran buscar ustedes en su Biblia y leer desde antes, sería mejor todavía aún. Dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Sempiterno significa para siempre o eterno. O sea, se quebrantó el pacto eterno. Pero miren la primera parte. Y la tierra se contaminó. Más arribita dice, se enfermó también. Se contaminó bajo sus moradores. El cambio climático, hermanos. Esa es la tierra enferma. ¿Y por qué se enfermó? Dice, porque se traspasaron las leyes, se traspasaron los mandamientos de Dios, falsearon el derecho
quebrantaron el pacto sempiterno, o sea, quebrantamos los mandamientos de Dios. Ahora, lo irónico acá es que la propuesta del mundo para combatir el cambio climático es guardar el domingo. O sea, es seguir violentando la ley de Dios, porque ya vimos acá que el día de reposo es el sábado. Esta tierra se ha enfermado porque ha traspasado los mandamientos de Dios. Pero la medicina para este enfermo es seguir violentando los mandamientos de Dios. Qué ironía, ¿verdad? Bien, así que este versículo es bien interesante. Pero aquí se nota entonces que la ley de Dios sí es eterna, pues. Si no estuviéramos violentando la ley de Dios, esta tierra no estaría contaminada. Avanzamos. Romanos 16:26. Dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Tenemos que obedecer los mandamientos. Dios los dio de manera eterna. Y el siguiente, es interesante también este versículo. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hay algunos pastores de algunas denominaciones que dicen que ya estamos bajo la gracia y que ya no estamos bajo la ley y que ya no hay que guardar la ley. Este versículo nos dice que no es así. ¿Por la fe invalidamos la ley? Nos hace la pregunta. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley de Dios sigue vigente, está vigente, es eterna. Veamos el siguiente pasaje. Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas de testimonio, dos tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Mira lo que nos dice acá. ¿Quién fue, quién escribió en esas tablas? El dedo de Dios. El dedo de Dios. Fue Dios quien escribió los 10 mandamientos. Es la única parte, como dijimos al inicio, es la única parte de la Biblia que fue escrita directamente por él. Todos los demás libros, todo lo que demás está escrito por hombres inspirados obviamente por él también. Pero la única parte que en dos oportunidades él escribió fue nuestro Padre Celestial, fueron los 10 mandamientos. No dejó que lo escriba Moisés. Él lo escribió directamente. Avanzamos, hermanos. Éxodo 32:16 nos dice, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Nuevamente nos está diciendo acá, esa escritura fue grabada por Dios sobre las tablas. Avanzamos y ahora vamos a este subtítulo. La ley de Dios vigente en el cielo como en la tierra. La ley de Dios vigente en el cielo como en la tierra. Y vamos a ver entonces los versículos a continuación. Éxodo 40, versículo 20 al 21 dice, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo extendido, y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Aquí nos está diciendo entonces, estaba el arca, dentro del arca, ¿verdad? Puso los 10 mandamientos, dentro del arca. El testimonio lo puso al inicio, dice en el versículo 20, dentro del arca. Así que continuamos. Número 10:33 dice, y así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Adentro de esa arca iban los 10 mandamientos, ¿sí? Los 10 mandamientos. Hubo una película muy famosa en los 80s, eran las de la serie de Indiana Jones, y esa arca que andaban buscando era esta, el arca del pacto. ¿Sí? Esa arca está escondida. Está escondida.
va a salir a la luz hasta cuando se estén violentando los mandamientos de Dios con legislaciones especiales para violentar el cuarto mandamiento de Dios. Ahí va a salir a la luz esa arca que ha estado escondida. Avanzamos, hermanos. Hebreos 9, versículos 3 y 4 dice: Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ahí dentro del arca están las tablas del pacto. O sea que ahí está la ley de Dios, porque en las tablas del pacto están escritos los 10 mandamientos. Veamos la siguiente diapositiva y vamos a ver esta imagen que la habíamos visto en la lección anterior que estudiamos acerca del santuario. Si no la ha visto, le invitamos a que vaya al canal de YouTube de Iglesia Redimidos y ahí está esa lección ya subida acerca del santuario. Y entonces, como pueden ver ustedes en esta imagen, ahí está el santuario. La primera parte, que es el patio, se llama el atrio. En la segunda parte, ya en la carpa en sí, está el lugar santo. Y en la última está el lugar santísimo. Ahí pueden ver ustedes un arca al fondo. Adentro de esa arca están las tablas de los 10 mandamientos. Eso es lo que acabamos de leer ahorita en la Biblia. Adentro de esa arca, donde aparece como una nube, ahí están los 10 mandamientos de Dios. Y eso existía en el santuario terrenal. Pero como vamos a ver a continuación, también existe en el santuario celestial. Avanzamos, hermanos. Recordemos este pasaje que lo vimos en la lección anterior. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea que el verdadero tabernáculo es el que está en el cielo, el que Dios levantó. En la imagen que vamos a ver, que vimos anteriormente, en la diapositiva anterior, esa la hizo el hombre. Pero el verdadero nos dice acá, esa, gracias hermana, póngala. Esa, eso que ustedes pueden ver en pantalla ahorita, eso lo hizo el hombre. Eso lo hizo el pueblo de Israel. Pero el versículo, el siguiente, el versículo Hebreos 8, 1 y 2 nos está diciendo que el verdadero tabernáculo lo hizo el Señor. Y entonces, avanzamos. Nos dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea que a Moisés se le dio una visión, la visión del santuario celestial. Y esa fue el modelo que tuvo que usar él para hacer el santuario aquí en la tierra. O sea que el de la tierra es copia del original. El original es en el cielo. Y el de aquí, el que hubo en la tierra, que ya no existe, pero que hubo en la tierra, esa era la copia. Y había un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y adentro de esa arca, los 10 mandamientos. Bien, continuamos. Mire que nos dice Lucas, Lucas 16, 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. La ley es para siempre. Más fácil que pasen el cielo y la tierra, dice. La ley no se quita, no se cambia. Es eterna, es permanente. Representa el carácter de Dios. Como dijimos al inicio, representa el gobierno de Dios. ¿Acaso se puede matar ahora? Pregunto. ¿Se puede robar? ¿Se puede cometer adulterio? ¿Acaso será legal tener otros dioses? ¿Adorar imágenes? ¿Será que podemos estar guardando el domingo y no el verdadero día de reposo? Los mandamientos están vigentes, son 10, no son 9. Hoy en día nos tratan de enseñar a veces que son 9, no, son 10 mandamientos. El sábado es parte de esos 10 mandamientos también. Avanzamos.
Apocalipsis 11:19. Mira qué interesante este pasaje, dice. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Ya no estamos hablando aquí de la tierra, sino que en el cielo. O sea que el verdadero tabernáculo, de eso está hablando aquí este pasaje. El verdadero tabernáculo, el que Dios levantó y no el hombre, fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Qué miró Juan? El arca del pacto. O sea que Juan, su mirada llegó hasta el lugar santísimo, porque en el lugar santísimo está el arca del pacto. ¿Y qué hay adentro del arca del pacto? Los 10 mandamientos. Entonces, si aquí había un arca, y cuando Juan nos está diciendo acá en la Biblia, en el cielo también hay un arca. Y si aquí están los 10 mandamientos, pues en el cielo también tienen que estar los 10 mandamientos. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Concluye el versículo. Muy bonito versículo. Y el siguiente también es muy bonito. Apocalipsis 15:5 nos dice, después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Nuevamente, Juan lo volvió a ver. Ese templo, el verdadero tabernáculo del testimonio, o sea, el tabernáculo de los 10 mandamientos. El templo de Dios. Él vio el lugar santo y el lugar santísimo. Eso fue lo que vio Juan. Veamos la siguiente. Mira que nos dice Salmo 19, versículo del 7 al 11. Nos dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulce más que miel y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Pero miremos el versículo 7 de acá. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es que la ley de Jehová, hermanos, los 10 mandamientos, representan a su Hijo también, a Cristo. Es el carácter de Cristo, es el carácter de Dios. Y Cristo es la imagen de Dios. Así que los 10 mandamientos, entendiéndolo de manera correcta, ¿sí? Representan el carácter de Cristo. Son Cristo, escrito en tablas de piedra. Y por eso convierte el alma. Porque solamente Cristo puede convertir nuestra alma. Y dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No podemos decir que somos cristianos si aborrecemos la ley de Dios, si no queremos obedecer la ley de Dios. Es parte del sellamiento, del sello de Dios. Pero es que Cristo es ese sellamiento y la ley es Cristo. No podemos separarlos. No hay manera que podamos separarlos. Eso fue lo que trató de hacer Satanás en el cielo, de invalidar la ley. No tendré de sus ajenos delante de mí. Satanás quiso ser ese tercer Dios. Satanás quiso o quiere, no es que quiso, quiere que se le adore. Ese es el problema. Pero aquí el salmo es clarito. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es el reflejo del carácter de Cristo y de su Padre, obviamente. Avanzamos. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice aquí la diapositiva. Vamos a esperar a ver si ya cambia. ¿Qué creían nuestros pioneros? Es la siguiente diapositiva. Vamos a ver si aparece en pantalla. ¿Qué creían nuestros pioneros? Recordemos al inicio,
cuando estábamos introduciendo este tema y todos los otros pilares, dice que había unanimidad en el cuerpo de Cristo. Todos los adventistas creían esto. Por ende, también nuestros pioneros, ¿verdad? Creen este pilar fundamental. Y vamos a ver si se puede, hermana Marta, o habrá algún problema. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dice aquí la hermana. Permítanme. Se ha quedado bloqueada la presentación. Bien, vamos a leer entonces, no se preocupen, vamos a leer lo que creían nuestros pioneros. ¿Sí? Tengan un poco de fe ahorita en lo que les voy a leer, que es, estoy leyendo correctamente. No se preocupe, hermana Marta. Agradecemos siempre su trabajo. Aquí resolvemos. Entonces, la siguiente diapositiva. Yo estoy leyendo aquí de mi computadora ahorita. ¿Qué creían nuestros pioneros? Y lo que voy a leerles ahorita, hay que poner un poquito más de atención porque no lo van a ver ustedes en pantalla, solamente oído. Entonces, más concentración. Fue escrito por John Nevis Andrews. Esto que voy a leer ahorita. Dice que la escritura de las ordenanzas contienen las fiestas, las lunas nuevas y los sábados anuales asociados de los judíos. Ha sido abolida y quitada de en medio, no lo dudamos. Esta no era la ley moral de Dios, sino que era meramente la sombra de las cosas buenas que han de venir. Pero la ley real en la que están los 10 mandamientos de Dios es el objeto de esta investigación y es la perpetuidad e inmutabilidad de esta ley lo que afirmamos. Ahí estamos. Si la ley de Dios, gracias hermana, si la ley de Dios ha sido destruida, el acto debe haberse logrado por una de las tres cosas, a saber, uno, por las enseñanzas del Señor Jesús, o dos, por su muerte, o tres, por los apóstoles. Creemos que todos estarán de acuerdo con esta afirmación. Entonces, continuamos. Pregunta. ¿Fue abolida la ley de Dios por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? Escuchamos sus propias palabras. No penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Por tanto, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y enseñe así a los hombres, será llamado el menor en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Interesante lo que dice John Nevis Andrews. Continuamos viendo ahora qué dice Arthur G. Daniels. Este fue otro de los pioneros, fue presidente también de la Asociación General. Dice, en la primera parte de esta declaración, el apóstol muestra la parte que la ley desempeña en el problema de la justificación. Por la ley es el conocimiento del pecado. El conocimiento del pecado, no la liberación del pecado. La ley señala el pecado. Al hacerlo, declara al mundo entero culpable ante Dios. Pero la ley no puede liberar del pecado. Ningún esfuerzo del pecador por obedecer la ley puede cancelar su culpa ni traerle la justicia de Dios. En la primera parte de esta declaración, el apóstol muestra la parte que la ley desempeña en el problema de la justificación. Por la ley es el conocimiento del pecado. El conocimiento del pecado, no la liberación del pecado. La ley señala el pecado. Al hacerlo, declara al mundo entero culpable ante Dios. Pero la ley no puede liberar del pecado. Ningún esfuerzo del pecado por obedecer la ley puede cancelar su culpa ni traer la justicia de Dios. Cristo nuestra justicia. Ese es el libro, ¿verdad? O sea que la ley eh, está vigente aún. El pecado existe. Si no hubiera pecado, no habría ley. Pero porque hay pecado es que existe ley. ¿Sí? Vamos a ver qué dijo James White en la siguiente diapositiva. La dispensación de la ley de Dios es más larga que la del Evangelio. Comenzó antes de la caída.
o no podría haber existido en la justicia de Dios tal cosa como la caída. Existió desde que había inteligencias creadas sujetas al gobierno del Creador. Aquí está diciendo básicamente lo mismo que dijo Arthur Daniels. La Biblia nos dice que el diablo peca desde el inicio. Si no hubiera habido ley desde el inicio, no podría haber pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. Si nosotros podemos pecar es porque hay alguna ley. Si no, no habría pecado, pues. En derecho, por ejemplo, existe la ley, pero hay un principio que dice que lo que la ley no prohíbe, permite. O sea que si no hubiera algo tipificado como delito, nadie nos puede acusar de estar cometiendo ese delito. Nos acusan porque está tipificado como delito. Pues igual acá. Pecamos porque hay una ley que describe qué es cómo debemos actuar. Y si estamos violentando alguno de esos mandamientos, es cuando estamos pecando. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, repito desde el inicio, empezamos a leer de nuevo. La dispensación de la ley de Dios es más larga que la del Evangelio. Comenzó antes de la caída, o no podría haber existido en la justicia de Dios tal cosa como la caída. Existió desde que había inteligencias creadas sujetas al gobierno del Creador. Cubre todo el tiempo y se extiende hacia el futuro, corriendo paralela a la eternidad del gobierno moral de Dios. Los ángeles cayeron, por lo tanto, estaban a prueba. Ellos, al estar en prueba, eran en consecuencia responsables ante la ley. En ausencia de ley no podrían estar en prueba, por lo tanto no podrían caer. Los mismos se puede decir de Adán y Eva en el Edén. Eso es lo que nos dice James White. ¿Qué más nos dice James White? Continuamos. El reinado del pecado corre en paralelo con el reinado de la muerte, desde Adán hasta que el pecado y los pecadores dejen de existir. Y en paralelo con estos, extendiéndose a través de todas las dispensaciones, ha existido el conocimiento de los principios de los 10 mandamientos. En consecuencia, un conocimiento del pecado. En medio de este conocimiento ha sido la ley de Dios. Por la ley, dice el apóstol, es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. No hubiera conocido el pecado sino por la ley. Como prueba de que este conocimiento existió inmediatamente después de la caída, véase Génesis 4:7, 4:23, 4:24, Génesis 6:5, 11 y 12. Eso lo escribió en la ley y el Evangelio. Ahí lo escribió Jaime White. Vamos a la siguiente diapositiva entonces. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía? ¿Qué nos dice el espíritu de profecía? Y vamos a leer entonces lo que escribió Ellen White, inspirada siempre por el Espíritu Santo. ¿Qué dice el espíritu de profecía? Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, la ley de Dios es el fundamento de toda reforma duradera. Hemos de presentar al mundo, en forma clara y distinta, la necesidad de obedecer la ley de Dios. El gran movimiento de reforma debe comenzar en el hogar. La obediencia a la ley de Dios es el gran incentivo para la laboriosidad, la economía, la veracidad y el trato justo entre los hombres. Eso lo escribió en Carta 74 de 1900, Consejo, ¿verdad?, para los niños. Están luego en la siguiente diapositiva, dice, en la siguiente párrafo, dice, desde los más remotos tiempos, los fieles de Israel prestaron mucha atención al asunto de la educación. El Señor había indicado que a los niños, aún desde sus primeros días, se les instruyera acerca de su bondad y grandeza, especialmente como se revelaba su ley y en la historia de Israel. Mediante el canto, la oración y las lecciones de las Escrituras, las madres tenían que enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que a medida que recibiesen en el corazón los principios de esa ley, la imagen de Dios se delinearía en la mente y en el alma. En la escuela y en el hogar, gran parte de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y los rollos de pergamino de las escrituras del Antiguo Testamento se abrían a su estudio. Eso está en la educación cristiana.
Y vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Qué más nos dice? Patriarcas y profetas. La ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y su sabiduría. La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas, animadas e inanimadas, con la ley del Creador. No solo ha dispuesto Dios leyes para el gobierno de los seres vivientes, también para todas las operaciones de la naturaleza. Todo obedece a leyes fijas que no pueden eludirse. Pero mientras que en la naturaleza todo está gobernado por leyes naturales, solamente el hombre, entre todos los moradores de la tierra, está sujeto a la ley moral. Al hombre, obra maestra de la creación, Dios le dio la facultad de comprender sus requerimientos para que reconociese la justicia y la benevolencia de su ley y su sagrado derecho sobre él. Y del hombre se exige una respuesta obediente. Obedece a leyes fijas que no pueden eludirse, pero mientras en la naturaleza todo está gobernado por leyes naturales, solamente el hombre entre los moradores de la tierra está sujeto a la ley moral. Al hombre, obra maestra de la creación, Dios le dio la facultad de comprender sus requerimientos para que reconociese la justicia y la benevolencia de su ley y su sagrado derecho sobre él. Y del hombre se exige una respuesta obediente. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 54. Entonces, como pudimos ver, este es uno de los pilares fundamentales, el número 11, la ley de Dios. Pudimos ver que la ley es eterna, que la ley fue escrita por el dedo de Dios, que ha existido por siempre, desde los orígenes. Si no, Satanás no podía haber pecado. Que es más fácil que pasen los cielos y la tierra a que pase la ley de Dios. Que esta ley moral ha sido dada al hombre para que nosotros obedezcamos. Ese es el fin de todo discurso, dice, que obedezcamos los mandamientos de Dios. Así le obedecemos, así le adoramos. Los 10 mandamientos están vigentes. Son 10. Incluyen el sábado. Incluyen también el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Un solo Dios. No son tres. Un solo Dios. Y un Señor Jesucristo. Eso nos dice la palabra de Dios. Así que este es el pilar número 11 que hemos estudiado, hermanos. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes, que puedan compartirlo con otras personas. Esto queda grabado en el canal de YouTube Iglesias Redimidos. Y ahí ustedes pueden compartirlo con otras personas, ¿verdad? Pueden estudiarlo nuevamente y pueden tener sus estudios bíblicos, sus pequeñas congregaciones con otras familias. Que Dios les bendiga y ha sido un placer haber estudiado con ustedes. Hermana Marta, si nos puede dirigir en oración, porfa.